Hola Mix, tenía pensado hacer este video desde hace mucho, pero luego me distraje con la traducción de la novela ligera 16 y apenas recordé que tenía este video pendiente y pensé en ya no sacarlo, pero luego vi muchas cosas raras en redes sociales sobre este tema, así que para que todo quede bien claro sobre lo que pasó en la novela web con el castigo de Mao Mao, porque al parecer los rumores sobre esto han traumado a muchos fans, así que nada, Amix, cuidado con el spoiler. Mao Mao fue descubierta por Shen Mei porque ella había descubierto un libro que estaba dentro de una caja de madera, adentro de una tabla suelta en el piso de madera. En el libro había cosas muy interesantes como el, digámosle, tutorial para crear la medicina de la resurrección y otras cosas como investigaciones de insectos, en especial las plagas de langostas y saltamontes. Pero aunque a Mao Mao solo le importaba la medicina de la resurrección, se emocionó muchísimo al ver el libro, tanto que hizo mucho ruido al regresar el libro a la caja de madera y a su escondite debajo del piso. Por eso, Shen Mei escuchó los ruidos y abrió la puerta del cuarto en el que se escondía Mao Mao. Al ver a una chica en la fortaleza, culpó a Suirei por la rata que se había metido. Luego hizo su berrinche y amenazó la vida de Mao Mao. Como Suirei estaba a cargo de Mao Mao y quiso ayudarla a que evitara el castigo de Shen Mei, pero solo se ganó una golpiza en la frente que la hizo sangrar. Mao Mao por un momento pensó que con todo el show que Shen Mei había hecho para insultar a Suirei, se le había olvidado castigarla, pero de repente escuchó que Shen Mei le decía a los guardias que la acompañaban que se llevaran a Mao Mao a su cuarto y que llamaran a los hombres que trabajaban en el sótano, pues algo como eso, o sea, Mao Mao, serviría como consuelo para los trabajadores. Al escuchar estas palabras, a Mao Mao no le importó mucho, pero Suirei palideció tanto que parecía muerta. No pasó mucho tiempo antes de que dos hombres entraran a la habitación en donde estaba Mao Mao. Al verlos, ella escondió nuevamente el libro que estaba leyendo, pues creía que estaba a nada de darse cuenta de la razón exacta por la que Lowland había arriesgado tanto para llevarla hasta la fortaleza de su madre. Por eso quería seguir revisando el pesado libro, pero aquellos hombres no parecían que le fueran a dar tiempo para pensar. Aquellos sujetos estaban sucios, con la ropa rota y muchas manchas negras que se podrían haber confundido por agujeros en la ropa, y lo más horrible que tenían esos hombres eran sus sonrisas burlonas y risas vulgares. Como Mao Mao había crecido en el barrio del placer, sabía perfectamente lo que querían estos hombres. Ella pensó en escapar de esta situación tan desagradable, pero al leer el ambiente se dio cuenta de que eso sería imposible, y por una fracción de segundo pensó que tal vez Suirei o Lowland aparecerían y la rescatarían, pero se obligó a abandonar esa absurda idea y a prepararse para lo peor. Los hombres con sus risas vulgares se acercaron a Mao Mao, que estaba sentado en la cama. Al notar que solo había dos hombres allí, pensó que había supuesto que enviarían a más cuando uno de ellos mencionó que quería terminar su asunto rápido, porque los turnos para estar con la chica eran de 15 minutos. Mao Mao pensó que si fuera una noble ya se habría desmayado por el susto, y si fuera una chica orgullosa ya se habría mordido la lengua para terminar con su vida antes de que la tocaran. Sin embargo, ella solo era Mao Mao y por su parte prefería no pasar por algo así. Y aunque no lo pareciera, seguía siendo virgen y sobre todo, los hombres frente a ella daban una impresión de suciedad. Además, lo que más valoraba era su propia vida, por lo que tenía que pensar en cómo sobrevivir a la situación con el menor daño posible. Además de enfermedades infecciosas, debía estar preparada para sufrir daños físicos. Como en la habitación había dos hombres y tal vez afuera habría más, salir ilesa de ahí era prácticamente imposible. La habitación estaba oscura y solo se iluminaba un poco por la lámpara de mano que traía uno de los hombres. Cuando la dejó sobre la mesita de centro, se quejó al ver el rostro de Mao Mao, el cual estaba lleno de erupciones, además de las pecas habituales. Uno de los hombres parecía haber perdido el interés. Intentó apoyarse en la mesa de centro, pero se apartó rápidamente como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Entonces, el hombre fingió limpiarse la mano con su ropa y luego se dejó caer contra la pared mientras decía: Yo paso, haz lo que quieras.
El otro hombre parecía que sí se había animado con Mao Mao. Mientras evitaba mirar el rostro del hombre que se acercaba, este le agarró la cabeza con fuerza, la sujetó del cabello y la empujó contra la cama. Cuando le soltó el cabello, la sujetó por ambas muñecas, mientras el hombre le decía que se quedara quieta o si no, le iba a doler más. Una saliva espesa colgaba de sus dientes sucios y desde su cuerpo cayó en la cama una partícula negra. Mao Mao, aún sin mirar el rostro del hombre, se concentró en la partícula negra, pues le resultaba familiar. Mientras tanto, su chaqueta fue arrancada y un montón de saliva tibia se deslizaba por su cuello, mientras sentía cómo le acariciaban los muslos. Era una sensación repugnante, pero decidió ignorarla y concentrarse en la sustancia negra que caía del cuerpo del sujeto. Parecía arena, pero al combinarlo con el hedor que el hombre desprendía, la conclusión más lógica sería que ese polvo negro era en realidad pólvora. Los hombres venían desde el subsuelo, por lo que era probable que allá abajo estuvieran fabricando la pólvora. Mao Mao pensó que entonces Shen Mei sí se estaba preparando para iniciar una guerra. Mientras pensaba eso, sintió que le mordían fuertemente el hombro, pero Mao Mao no dejó escapar ni un sonido, algo que hizo enfurecer al asqueroso ese y provocó que golpeara a Mao Mao en el rostro. Ella pensó que los golpes sí le dolían, pero no tanto como para gritar, y esa actitud era la que enfureció al sujeto, por lo que le dio otro golpe en el rostro. El hombre que estaba recargado en la pared intervino para evitar que el otro sujeto se excediera con Mao Mao. El sujeto que estaba encima de ella le agarró el cuello como si quisiera estrangularla, y al ver cómo Mao Mao comenzaba a ahogarse y su rostro se contraía, el hombre sonrió con satisfacción, por lo que apretó aún más el cuello de Mao Mao. El otro hombre notó que su compañero se estaba calentando, se levantó del piso y salió del cuarto. El sujeto, al notar la respiración agitada de Mao Mao, se relamió los labios y parecía molesto porque ella no reaccionaba a ninguna de sus provocaciones, así que sacó una pequeña daga de su túnica y con una sonrisa torcida dejó caer el cuchillo muy cerca del rostro de ella, tan cerca que le cortó una parte de la oreja. El gemido de dolor de Mao Mao emocionó demasiado al sujeto, y luego sujetó la daga con los dientes y comenzó a trazar una línea desde el cuello hasta el pecho de Mao Mao. Cortó apenas la capa superficial de la piel, dejando que la sangre se filtrara lentamente. Satisfecho, escupió la hoja y comenzó a aflojar el cinturón con la mano libre. Le levantó el dobladillo de la ropa y fue en ese momento que le dio una patada directa a la entrepierna. Ella tenía una buena puntería, por lo que el hombre escupió saliva por el tremendo dolor y se quedó sin voz. Mao Mao pudo zafarse del agarre del sujeto. Con destreza tomó la sábana de la cama y se la metió en la boca a su oponente. Mientras el hombre se recuperaba del dolor de la patada, Mao Mao le dio una segunda patada aún más fuerte que la anterior, partiéndole literalmente la entrepierna tiesa. El estruendoso grito de esa basura quedó ahogado por la sábana, y si alguien estaba afuera escuchando el ruido, podría pensar que se la estaba pasando muy bien, aunque era todo lo contrario. Con otra sábana, Mao Mao se limpió la sangre de la oreja y el pecho, mientras murmuraba que le daba asco tratar con una sábana sucia sus heridas, pero no tenía tiempo para hacerlo correctamente. Seguramente vendrían más hombres más tarde. Incluso el otro hombre que salió del cuarto ya debería estar de regreso. Que se hubiera ausentado fue un golpe de suerte. Si hubieran sido dos, Mao Mao no habría tenido oportunidad, así que ella tenía que actuar antes de que regresara. Miró hacia las cajas apiladas. Iba a arriesgarlo todo. Cuando el segundo hombre regresó al cuarto, se dio cuenta de que había cometido un grave error al irse y no vigilar a su compañero, pero sinceramente él no quería estar allí. Pero cuando abrió la puerta, la horrorosa escena que tenía delante hizo que cerrara la puerta detrás suya y se preguntara qué había pasado allí. La habitación estaba hecha un caos, había sangre por todas partes y la mujer yacía sobre el lecho. Su torso estaba cubierto de sangre y no se movía. Este hombre se preocupó por Mao Mao, pues había otros hombres esperando su turno, y si se enteraban que la mujer había muerto en el primer turno, todos lincharían al hombre que no vigiló a su compañero. Se acercó a la mujer y examinó sus heridas. Justo cuando iba a comprobar si estaba viva, algo húmedo le tocó la mejilla. Luego rozó sus labios. Mao Mao, a propósito, había embarrado su sangre en el rostro de aquel sujeto. Luego, con la mano llena de sangre, sujetó al hombre por ambas muñecas. No me asustes. El hombre se soltó de sus manos y exhaló con alivio. Estaba viva, aunque en un estado lamentable. Al menos respiraba. Eso lo tranquilizó. Cuando pensaba en dónde demonios se había metido su compañero, Mao Mao señaló con un dedo ensangrentado hacia las cajas apiladas. Su rostro y manos estaban cubiertos de erupciones rojas y desde su boca le fluía un líquido rojo. Parece que mi piel no fue de su gusto.
La voz de la joven tenía un matiz seductor. Por un instante le recordó a las mujeres del burdel por el que había pasado una vez. No era como las nocturnas que solo sabían halagar, era la voz de una mujer que conocía su propio valor. Oye, ¿qué le hiciste? Nada, solo no debió haberme herido. Mientras hablaba, se tocó la oreja. Parecía haber sido cortada con una hoja, tenía una pequeña muesca triangular y aún sangraba. Después dijo que ella era la hija del veneno, pues desde muy pequeña acostumbró su cuerpo a soportar muchos tipos de venenos al ingerirlos, por lo que la sangre en su cuerpo era venenosa, como resultado de esas prácticas extrañas. El hombre parecía no creer la historia de Mao Mao, pero ella lo convenció con su magnífica actuación. Mao Mao la dio el rostro y sonrió con malicia. Con sus dedos ensangrentados, se acarició la mejilla, mientras decía que, dentro de poco tiempo, al hombre le saldrían erupciones en la piel como un efecto de su cuerpo tratando de resistirse inútilmente al veneno. De pronto, en la piel del hombre que ya se erizaba por el miedo, comenzaron a aparecer manchas rojas. El hombre retrocedió, sorprendido. La joven se acercó lentamente como si lo persiguiera. Paso a paso, él terminó chocando contra las cargas apiladas. Asustado, se dejó caer sobre una caja. Pensó en salir corriendo de la habitación, pero la joven ya se había colocado frente a la puerta, bloqueando la salida. El hombre asustado le pidió que no se acercara. Mao Mao se aprovechó del miedo del sujeto para hacer que le diera más información sobre la pólvora, así que inclinó la cabeza y se untó la sangre de sus dedos en el rostro. Podía empujarla y salir corriendo de la habitación. Necesitaba lavar ese veneno de inmediato. Las erupciones rojas se sentían por sus brazos, por su rostro. Sentía una necesidad desesperada de rascarse, pero el miedo que le tenía a la joven lo tenía paralizado. Mao Mao sacó una daga de su pecho y presionó el mango contra la frente del hombre, mientras le decía que si se quería ir, podría irse, pero como él no se movía, ella aprovechó para preguntar qué estaban haciendo exactamente en esa fortaleza. El hombre no quería revelar detalles, pues le tenía más miedo a Shen Mei que a la mocosa que estaba frente a él. Mao Mao sabía que pronto vendrían más hombres y se darían cuenta que los efectos del veneno en el hombre que estaba en el piso solo era una irritación por la pólvora y que no era mortal a menos que el hombre le ingiriera como el otro sujeto, que se murió porque la sábana con la que Mao Mao le rellenó la boca estaba sucia con la pólvora que salía de la ropa de ese sujeto. Mao Mao, sin cambiar su expresión, volvió a preguntar qué estaban haciendo en esa fortaleza, y para motivar al hombre a hablar, la joven levantó una pierna y la apoyó sobre el abdomen del hombre. Luego comenzó a deslizarla suavemente hacia abajo, mientras hacía que había escuchado decir que una patada en las partes blandas de los hombres dolía mucho, pero no sabía cuánto dolía en realidad. De pronto, su pie se detuvo en la parte baja del abdomen y comenzó a pisar con fuerza. La joven cerró los ojos lentamente y los abrió con la misma calma. En su rostro apareció una mirada llena de ternura. ¿Cuál prefieres conservar? ¿El derecho o el izquierdo? Mao Mao hablaba con una voz suave como si estuviera calmando a un niño. Minutos después, Mao Mao limpió todo su cuerpo con otra sábana y miró al hombre que yacía en el suelo, echando espuma por la boca. Lo que se había pegado al cuerpo de Mao Mao no había sido solo su sangre, sino también una pintura roja que estaba en la habitación, y usó la laca que estaba allí también. Al mezclar todo, le había dado un bonito color rojo brillante que adentro de ese cuarto oscuro daba la impresión de que todo era sangre. Mao Mao se alegró de que su plan hubiera funcionado. A ella a veces la habían llamado la chica venenosa, pero no había manera de que pudiera convertirse en un veneno andante. Si hubiera seguido consumiendo veneno de esa manera, habría muerto rápidamente. El interior de este fuerte parecía tener un buen aislamiento. A pesar del paisaje nevado del exterior, se sentía cálido. Si rompes una ventana y te expones de repente al viento helado, el cuerpo humano puede descomponerse sin que te des cuenta. No solo se te pone la piel de gallina, sino que también puede aparecer urticaria. Además de eso, había otra cosa. Cuando el hombre entró en la habitación, miró a Mao Mao y dijo que tenía una erupción. Ciertamente tenía un sarpullido por todo el cuerpo, pero el hecho de que él lo afirmara con tanta seguridad como una erupción por contacto, le hizo pensar que quizás él había experimentado algo similar antes. Luego, en cuanto tocó la mesa de la habitación, reaccionó con un respingo y se apartó. Aunque la mesa estaba lacada, una vez que la laca está seca, no es tan fácil que provoque una reacción. Sin embargo,
una persona que ha sufrido una reacción alérgica a la laca una vez desarrolla una aversión excesiva hacia ella. Por esa razón, había usado laca en la sangre falsa. En realidad, la reacción alérgica tarda en hacer efecto, pero tener algo a lo que se es vulnerable desestabiliza psicológicamente. Mao Mao se aprovechó de esto e interpretó el papel de la chica venenosa. Fue una suerte que se moviera de una forma tan dócil. Si ese hombre no se hubiera levantado de su asiento, para este momento ella ya habría sido presa del otro. Por ese lado, estaba agradecida. Por eso, después de preguntarle lo que necesitaba saber, se limitó a pisotearlo en lugar de aplastarlo. Al salir de la habitación, se cruzó con unos hombres que entraban justo en ese momento. A Mao Mao parecieron confundirla con un aprendiz y pasaron de largo sin prestarle atención. Cerró la puerta de la habitación con llave por si acaso, pero ya no quedaba tiempo. Y hasta aquí voy a dejar el resumen de la novela web, pues aquí termina el asunto del castigo de Shen Mei y cómo Mao Mao logró escapar con su pureza intacta y sin la punta de la oreja derecha. Como ven, en el anime, la novela ligera y el manga, todo esto fue sustituido por el Taibón y la chica venenosa se cambió a la chica serpiente. También da un poquito de miedo que se comiera las serpientes asadas, pero trauma menos que el ataque del hombre polvoriento. Amix, ¿qué versión les parece más adecuada para la historia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leerlos. Y también me encantan mis Super Amix y Amix Especial con su apoyo constante con su membresía. Los adoro. Y a ti, Amix, que has llegado hasta el final del video, te adoro más. Y los quiero a todos y quiero verlos a todos en el próximo resumen. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.